Bienvenidos a Compás Nocturno. Pónganse cómodos, respiren la nota y dejen que el fraseo incendie el escenario. Esto es jazz. Comenzamos.
todos bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por sintonizar Compás Nocturno. En la conducción, Luciana Maya y conmigo también, Raynaud Hernández. Buenas noches, Ray, ¿cómo estás? Feliz, muy contento porque hoy es lunes de jazz y vamos a estar hablando sobre la improvisación, sobre Charlie Parker y sobre la primera grabación de jazz. Y también va a estar con nosotros desde la ciudad de Toluca, Monkeys. Y si están preparados para más jazz, comenzamos. En el programa anterior estuvimos explorando y comentando sobre los elementos que constituyen al jazz, ¿no? Y uno de ellos es justamente la improvisación. Me gustaría preguntarte, Ray, si te acuerdas de cuándo fue tu primera vez improvisando. Sí, ya lo habíamos platicado en el programa pasado. La primera vez que improvisé tenía yo unos 12, 13 años y me invitaron a tocar, fui a tocar. Y simplemente me lanzaron al rodeo así de, pues a ver, improvisa ahora. Y en realidad no tenía los elementos que se necesitan para llegar a improvisar de a de veras. Y con el tiempo se van adquiriendo esos elementos. Hay elementos que necesitamos para llegar a improvisar. Sí, uno de ellos es justamente la armonía. Es importante comentarles y compartirles a quienes nos están viendo en casa que este tema de la improvisación sí está sujetado a la armonía, ¿no? Y platiquemos un poco sobre la armonía. La armonía es justamente todas las notas que componen un acorde y la melodía es solamente una nota que se va moviendo, ¿no? Entonces, en este caso, la melodía que va improvisando o que vamos nosotros, decimos en el argot de los jazzistas, le vamos tirando esa línea o esa melodía, ¿cierto? Sí. Es como un lenguaje. Bueno, está muy relacionada o completamente relacionada a la armonía. Entonces, bueno, pues siendo así, vamos a nuestra próxima cápsula. Sí, y recordar que en realidad improvisar es crear en el momento. Y para saber más sobre este tema, pues vamos a nuestra cápsula de Ya Sabías. Improvisar es hacer algo de pronto. Implica espontaneidad y creatividad activa. No significa actuar sin conocimiento. Más bien, para que la improvisación sea exitosa, es necesario contar con aprendizajes y experiencia. En el jazz, la improvisación es un pilar fundamental. Requiere preparación minuciosa y una toma de riesgos intuitiva. Es decir, el músico conoce su instrumento, las notas, la teoría, pero también tiene la capacidad de crear en el momento, de dejarse llevar por sus emociones y hacer melodías en el aquí y el ahora. Piensa en el jazz como una conversación. Cuando dialogas con otra persona, tú ya conoces el idioma, las palabras, las reglas gramaticales y los protocolos de interacción. Sin embargo, no has preparado lo que vas a decir. No escribes un guión. La conversación surge al momento y simplemente fluye. Así es el jazz. No se trata de tocar notas al azar. Es composición instantánea que se ve nutrida por la improvisación instrumental y la improvisación vocal. Con esto se alcanza la máxima esencia, es decir, el latido. Hay diversas técnicas de improvisación, entre ellas están los solos instrumentales y el scat, pero eso te lo explicaremos en otro momento. Descubre el maravilloso mundo del jazz. Muy interesante esta cápsula sobre la improvisación, el arte de crear en el momento. Y Lucy, ¿no nos contaste la primera vez que improvisaste, este acercamiento que tuviste hacia la improvisación? Bueno, pues mi formación fue como violinista en la música clásica y entonces sí, la verdad las primeras veces quería yo escribir qué era lo que iba a tocar, ¿no? Y bueno, también le pasó a este violinista Yehudi Menuhin, que también dijo cuando hizo algo con Ravi Shankar, dijo, no, yo también voy a escribir mis improvisaciones, ¿no? Y bueno, yo así me sentía con el tiempo, obviamente todo cambió. Ahora ya pues lo puedo hacer de manera muy intuitiva, ¿no? Y como bien dijiste, es una composición espontánea. Así que, bueno, sí, esa fue mi primera vez.
todo se va creando en el momento y para lograr eso pues debe de tener uno un lenguaje y estudiar, súper estudiar el instrumento, estudiar mucho el instrumento. Y ahorita también nuestros invitados Monkeys nos van a dar una muestra de lo que es la improvisación y nos vamos con Just Friends.
Descubre los secretos del jazz en Compás Nocturno. Ya regresamos.
maravilla tener a estos jóvenes tan talentosos aquí, ¿no? De veras que tener esta edad y ya tener esta influencia del jazz, pero también tener estas herramientas que los hacen libres en este estilo, de veras es un honor. Y bueno, más honor, Ray, quiero comentarte a ti y a todos los televidentes que son un orgullo también, porque ellos son egresados y algunos en proceso de egreso de nuestro Conservatorio de Música del Estado de México. Así que son de acá, ¿no? Son de los de nosotros y vean qué maravillas están haciendo. Estamos muy contentos por ello. Y bueno, por allí, Just Friends es un tema así que de nuestros favoritos, pero fíjate que no sé por qué traigo en la mente Now's the time. Sí, igual puro derroche de talento, Lucy, felicidades. Y también vamos a hablar de un joven muy talentoso desde niño, el señor Charlie Parker. Y preparamos una cápsula sobre Charlie Parker, el padre del bebop, el padre del jazz moderno, y nos vamos a nuestra cápsula Al compás del recuerdo. Julio Cortázar le rindió homenaje en el cuento largo El Perseguidor. En una frase explicó la grandeza de Charlie Parker. Esto ya lo toqué mañana, es horrible. Miles, esto ya lo toqué mañana. Capturaba así la figura de un genio musical adelantado a su época, que abrió las puertas del futuro del jazz. Saxofonista, compositor, padre del bebop y una de las figuras más importantes en la historia del jazz, Charlie Parker, que nació el 29 de agosto de 1920 en Kansas City, con un talento musical innato. Desde la infancia, aprendió a tocar el saxofón de manera autodidacta y rápidamente se integró a las grandes bandas de jazz. El Grand Bird, como era conocido, se distinguió del resto de los músicos por su amplia visión creativa. Su estilo, basado en una impecable técnica de improvisación y un fraseo veloz y complejo, rompió con las estructuras tradicionales del swing. Como resultado, creó un nuevo lenguaje musical y así sentó las bases del jazz moderno. Con una vida marcada por excesos, el legendario saxofonista murió a los 34 años a causa de una neumonía y un terrible estado físico, derivado de la cirrosis hepática que padecía. Y como dijo el saxofonista Hugo Pierre, si la historia de Occidente se divide en antes y después de Cristo, la del jazz se divide en antes y después de Charlie Parker. Bueno, y seguimos muy contentos de tener aquí a Monkeys y están justamente con nosotros. Hemos también gozado mucho de su música, de su groove y bueno, vamos a conversar un poco con ellos. Bienvenidos, Felipe, Mariana, muchas gracias por compartirnos su música. Siempre es un honor escuchar nuevos proyectos. Y cuéntenos un poquito cómo iniciaron este proyecto. Sé que se conocieron en el Conservatorio de Música, pero ¿cómo fue que conectaron ahí para comenzar a hacer música juntos? Pues sí, nos conocimos en el conservatorio. En realidad, pues, somos de diferentes, digamos, clases, pero pues por algunos proyectos terminamos en lo mismo. A todos nos gustó cómo tocábamos entre nosotros y entonces decidimos formar el grupo. Y ya después, ahora que sé también que ya están a punto casi de finalizar su carrera técnica, porque es carrera técnica en el conservatorio, ¿qué es lo que sigue ahora? ¿Qué es lo que van a hacer después de finalizar esta carrera? Pues nada, ha sido un camino yo creo que maravilloso. El estar en la música creo que para todos es algo que siempre hemos querido y culminar esta etapa es pues obviamente un logro. Sigue obviamente nuestra titulación, que es todo un proceso para que se pueda llevar a cabo, es estar tocando, justo armar un ensamble, conocerse, estarse escuchando. O sea, todo ese proceso como músicos pues sabemos que es complicado de justamente trascender a lo que es la escuela, allá a la parte laboral. Y pues obviamente todos estamos enfocados a que podamos generar un proyecto, que siga avanzando la parte pues musical más que nada. Y igual justo en camino acá Felipe y yo veníamos platicando sobre algo de producción musical, entonces pues por ahí vamos, ¿no? O sea, justo terminar esta parte del jazz y también podernos ir un poquito a algo de producción y pues muy contentos de que justo ya estamos a punto de terminar. Sí. ¿Qué les dirían a las generaciones, a los jóvenes que nos están viendo, qué les dirían? ¿Qué es caminar en el jazz? Chicos de su edad, ¿qué edad tienen?
Yo tengo 20. Yo 20 tengo 19. y 19, ¿no? Muy jóvenes, ¿Qué les muy podrían jóvenes. decir? Sí, súper jóvenes. Pues nada, yo creo que si encontraron que justo conectaron con la música, porque creo que todos los músicos tuvimos un momento en nuestra vida que dijimos que pues aquí es, ¿no? De aquí soy. Que sigan por ahí y que justo se vayan juntando con gente que los encamine a eso. Afortunadamente yo tengo pues familia, amigos, todos me han apoyado en este camino y creo que eso es algo muy importante, hablando de la parte como familiar, y que justamente se rodeen de eso, ¿no? Yo estoy pues muy contenta y afortunada de justamente poder rodearme con amigos que van por el mismo camino y pues yo les diría eso, que se rodeen de ese tipo de gente y que sigan justo por este camino que es muy bonito. Sí, padrísimo. Pues Felipe, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mariana, muchísimas gracias. Y bueno, nos encantaría seguir escuchándolos. Claro. Esto es The Monkees, Bright Size Life. Adelante, el escenario es suyo. Bueno, Gracias. gracias. Bueno, esta pieza del señor Pat Metheny, con quien tuve la oportunidad de tomar clases hace ya bastante tiempo, tengo el orgullo de decir que fue mi maestro. Wow. Y es una de mis piezas favoritas y una de sus piezas que grabó en su primer disco junto con otro monstruo, ¿no? Otro monstruo del jazz que es el señor Jaco Pastorius. Y los dejamos Monkees con esto del señor Pat Metheny.
Sigue habitando la experiencia del jazz. Quédate en Televisión Mexiquense. Muchas gracias por seguir con nosotros. Lucy, ¿alguna vez te has preguntado cuál fue la primera grabación de jazz? Sí me lo he preguntado y ¿sabes qué también, Ray? ¿Cómo grababan? Eso siempre me ha dado así como mucha curiosidad saber, porque bueno, ahora vamos a un estudio de grabación y de alguna manera todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de estar en un estudio de grabación, bueno, pues ahora la edición es con tanta tecnología, es algo que, bueno, de pronto si te equivocas o haces algo que no debiste de haber hecho, bueno, pues como que le corrigen, ¿no? Y Sí. tenemos un buen ingeniero y todo, pero antes, ¿cómo era? Y lo puedes grabar y regrabar, ¿no? Sí. Y antes no, todo se hacía en vivo y se grababa en el acetato completamente en vivo. Ese es un dato curioso de esta grabación, que realmente nada más tenía 2 tracks, uno de cada lado, y vendió muchísimas copias. Y también hay algo muy curioso dentro de la grabación, que el jazz es de los músicos afrodescendientes, y esta grabación está hecha por gente blanca. Entonces, ahorita hablaremos más sobre ese dato, pero podemos irnos a nuestra sección. Vamos a nuestra sección, las inolvidables del jazz. En medio de una época que aún no experimentaba el jazz, nació la Original Dixieland Jazz Band, un quinteto de músicos blancos originarios de Nueva Orleans que solo se adaptaron al ritmo y sonido que inundaba la ciudad. Esta banda, que tocaba los primeros destellos de jazz, se aventuró a grabar un disco sencillo que contenía en su cara A el tema Dixie Jazz Band One Step y en su cara B Livery Stable Blues. Nadie lo esperaba, pero el disco fue una sensación. Alcanzó altas ventas y superó a las estrellas de la época. Un ejemplo, al legendario tenor italiano Enrico Caruso. Esta grabación se realizó en 1917 y ha traído a la mesa un constante debate de cuándo, quién y en dónde se creó el jazz. Sin embargo, es una pregunta que no tiene una respuesta concluyente. Las únicas certezas que existen son que los músicos de la Original Dixieland Jazz Band no inventaron el jazz, pero sí registraron Livery Stable Blues, primera pieza de jazz grabada en la historia. Bueno, y ahora estamos con Fernando, quien toca la batería, y Brandon, que toca la guitarra. Muchas gracias por compartirnos su música. Felicidades también. Gracias. Son muy jóvenes, y pues ya van terminando su carrera en el conservatorio. Sí. También quiero felicitarlos por eso. Gracias. Antes, fíjense, antes no había tantas escuelas de jazz, ¿no? Uno tenía ahí que ir desarrollando su lenguaje como iba pudiendo. Y hace ratito estábamos platicando sobre la improvisación. ¿Ustedes recuerdan cómo fue su acercamiento hacia la improvisación? Sí, yo me acuerdo mucho porque, o sea, en la batería pues es un tema bastante a la vez tan ajeno y a la vez pues tan cercano, ¿no? Como a los instrumentos, ya que, por ejemplo, en un instrumento pues que las notas concuerden, que tengan un objetivo, ¿no? En este caso, pues la batería es dar golpes, es percutir objetos, pero también tiene una razón de ser. Entonces me acuerdo que las primeras veces pues eran tamborazos muy aleatorios, ¿no? Que realmente, o sea, es una masa de golpes, pero que no suenan realmente como a nada. Sí. Entonces, pues sí, fue mucho de eso. Y entonces como empecé en la calle, o sea, empezando que si en los toquines de barrio, que si en la casa del amigo y todo eso, pues a veces el ambiente es pesado, pero es bastante divertido. Entonces realmente yo creo que eso ayudó mucho a forjar este tipo de lenguaje, ¿no? Y después más adelante a moverlo hacia el jazz, hacia los géneros populares y todo esto. Sí, claro, porque al final de cuentas, pues el jazz es un estilo musical y hay que aprender ese lenguaje, hay que ir aprendiendo el lenguaje del maestro Charlie Parker. ¿Ustedes han incorporado este lenguaje del Charlie Parker y todas estas ideas musicales que se tienen dentro del jazz? Pues siento que es como lo principal, ¿no? O lo esencial, escuchar y de ahí hacer tu lenguaje, porque por ejemplo yo en la guitarra, pues al inicio no puedes improvisar mucho porque tienes que aprender primero arpegios, escalas, herramientas con las que puedas ya después pasar a improvisar y desarrollar ese lenguaje. Entonces yo creo que ya cuando tienes estas herramientas
que hablamos como del rollo técnico, de estar en la guitarra todo el día así dándole para arriba y para abajo y así. Ya después de eso ya pasa lo que es hacer tu lenguaje, ¿no? Y ahí ya va a escuchar pues, lo que a ti te gusta y a los que debes de escuchar, ¿no? Que es Charlie Parker, Miles, en guitarra por decir Wes Montgomery, Grant Green, toda esa gente que inició el lenguaje para aprenderlo y de ahí pues vas pasando por las épocas, ¿no? Vas desde el swing más clásico, luego pues ya más fusion hasta la actualidad y todo eso. Entonces, pues sí, o sea, obviamente no llegamos al nivel de esos maestros, pero pues tratamos de lo que nos gusta, no lo robamos y lo vamos tocando. Aún, ¿no? Aún, Porque sí, tienen bueno, una sí, larga sí, vida, sí, sí. primeramente Dios, tienen una larga vida, están muy jóvenes y digo, van a seguir adquiriendo mucho del lenguaje de la improvisación. Sí. Y esto que comentabas, Brandon, es algo tan importante, las escalas, arpegios, toda esta cuestión técnica que es muy importante adquirir para poder después que esos tamborazos tengan algo que decir, ¿no? Tengan Y idea. el sentido, ¿no? Que El sentido, claro. Bueno, pues queremos seguir escuchándolos. Por favor, ¿qué vamos a escuchar ahora? Blue Bossa. Blue Bossa. Perfecto. Vamos a hacer. No, me parece que es No, Smash, ¿no? Smash. Smash, sí, Abishai Abishai Cohen. Smash de Abishai Cohen. Claro, israelí. Perfecto. Maravilloso. Muchísimas gracias. Pues el escenario es suyo. Sí, gracias. Es increíble ver jóvenes que a tan corta edad, Ray, ya tienen un lenguaje, ¿no? Todas estas ideas que están en su cabeza y que las dicen de pronto en... Pues Pues en ya con su música. instrumento, ¿no? O sea, ya todas estas ideas hay que pasarlas al instrumento y ya ahí empezar a crear música. Así que los dejamos con Monkeys. Esto es Smash.
jazz es el lenguaje de las emociones. Ya regresamos a Compás Nocturno. Bueno, y hemos llegado así al final de este programa, pero no sin antes agradecerles el habernos sintonizado esta noche y recordarles que cada lunes a las 10 de la noche aquí nos encontramos con más jazz. Ray, ¿qué más tenemos? Muchas gracias por conectarse, gracias a nuestro público, gracias a Monkeys, al grupo Monkeys que compartió con nosotros su música. Gracias, Lucy, también por iluminarnos con tu presencia. Gracias a ti, Ray. Y los esperamos todos los lunes para más jazz. Nos vamos con esta pieza Blue Bossa de Kenny Dorham.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representan la posición del Sistema Mexiquense de Medios Públicos.